Bueno, mi nombre es Yasmín Jauregui, estudiante de la UNAD. En esta fase les voy a explicar sobre protocolos. La resonancia magnética es un procedimiento no invasivo que se hace con el fin de observar las estructuras del cuerpo humano. En este caso, una resonancia magnética de columna cervical, simple y con contraste. Esta resonancia de columna cervical está indicada en lesiones o trauma, en procesos infecciosos o inflamatorios, en anomalías congénitas o adquiridas, en lesiones de posible médula espinal, en esclerosis múltiple u otras enfermedades, en malformaciones congénitas de la médula espinal, cancerosas o tumorales. Está contraindicada, quiere decir que no se debe hacer. Alta susceptibilidad a artefactos por heterogeneidad del campo, zonas de transición, cerebro, hueso, aire, sangrado, calcio, metales o melarina. Es cuando no se debe hacer esta resonancia. En cuanto a la seguridad del equipo del equipo y del paciente, se le va a pedir que se retire todos los objetos metálicos. Antes de ser sometido al examen se le pregunta por algunos antecedentes como marcapasos, implantes, Clockler de oído, clics, aneurisma cerebral, y se le hace firmar el consentimiento, muy importante. La preparación del paciente, consentimiento informado por escrito, antes de ingresar al resonador. Retirar todos los objetos metálicos, consentimiento informado, verificar la tasa de filtración glomerular. La posición y orientación del paciente. Estirado de cúbito supino en una camilla con la cabeza reposando sobre un cojín. La camilla se desplazará hasta la cabeza que quede dentro del equipo del resonador. Con la cabeza en dispositivo se inmovilizará que pueda contar con una mascarilla. A continuación les muestro una imagen cómo se hace esta resonancia. Aquí pueden observar la imagen. Ese es el equipo del resonador, el paciente, la cabeza inmóvil dentro del resonador. Aquí pueden observar el reporte de la resonancia. ¿Por qué el uso de las secuencias? Cuando es con medio de contraste, se planea desde el eje coronal, sagital, dirección cráneo-caudal, paralelo al espacio invertebral, C3, C4 en el eje sagital, C2 hasta el T1. En caso de ser trauma, se debe planear desde la base del cráneo C paralelo a la base y luego a la C hasta la T1. ¿Por qué el uso de secuencia y medio de contraste? El uso de contraste paramagnético se reserva al estudio de sospecha de patología inflamatoria o infecciosa o sospecha de tumores óseos de partes blandas. En estos casos es útil la secuencia T1 en supresión grasa y pre y post de contraste. La secuencia melirresonancia ponderadas en T2 ofrecen información a la distribución del líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos observar el protocolo para la columna lumbar, simple y con contraste. Está indicada en lesión en trauma, en proceso infeccioso inflamatorio, en anomalías congénitas adquiridas, en esclerosis múltiple, otras enfermedades desminimizantes, en malformaciones congénitas de la médula espinal y en cáncer por tumor la lumbar. Está contraindicada en embarazos, en alergias previas, en insuficiencia renal, en fragmentos metálicos en el cuerpo. La seguridad del paciente, ya le dijimos que retirarse todos los objetos, colocarse una bata, firmar el consentimiento informado. La preparación del paciente, pues el consentimiento informado, verificar que se debe retirar todos los objetos, verificar la historia clínica y antecedentes. La posición y orientación del paciente, de cúbito supino, aquí lo pueden observar en esta imagen. Identificador de la bobina de la antena correspondiente según el estudio a realizar, antena multielementos acoplados en fase. La técnica del examen es sagital T1, axial. En la sagital T1 tenemos plano sagital tipo secuencia fase T mínimo. TR 720, grosor de corte de 4,
GAF05 y el FOB30, el next NASA igual a 4. En el plano axial tenemos plano axial, tipo de secuencia, FAXE. En el T mínimo y en el TR 420. Y en el GAP 04 FO20 y NEXT NSA 4. Identificar la planeación de cada uno de los protocolos secuencial sagital. Aquí podemos observar en estas imágenes de resonancia. En el plano sagital, en el plano axial podemos observar estos tres cortes. Aquí en este puntico observamos una anomalía. Con medio de contraste, axial con contraste, se plantea desde el eje coronal y sagital la dirección del cráneo caudal paralelo a los espacios intervertebrados, desde la L3 hasta la L5 y la L5 hasta la C1. El eje sagital desde pedículo a pedículo. La secuencia sagital con contraste se debe realizar con FUC que cubra la totalidad de la columna lumbar. Se planea desde el eje sagital coronal. Los cortes deben ser paralelos a la médula desde el borde lateral a la hipófisis transversal derecha hasta que el borde lateral de la hipófisis transversal izquierda. Cuando existe un accidente traumático, se deben añadir secuencias EXTIR, pacientes con antecedentes de cirugía de columna o sospecha de tumor, que deben implementar en estudios potenciales en el T1 tras la administración del contraste. La técnica del examen, tipo de secuencia fase, T mínimo, TRI420, grosor de corte 4, GAF 04, FOB de 20, INEX de 4, dirección de la fase anteroposterior, AP. Y en el plano sagital, T1, golonidio. Tipo de secuencia FEC, mínimo 720, grosor corte, GAF 04, FOB de 30, INEX 4, dirección de la fase S-SU. Y en los protocolos de órbitas con contraste, este procedimiento está indicado en la pérdida visual, en lesiones vasculares de órbita, en antecedentes de alteraciones visuales, en tumores de sospecha y tumores de órbita, en lesiones del nervio óptico, en lesiones del globo ocular. Está indicado cuando tienen implantes oculares, implantes, placas metálicas en el cráneo, embarazo, insuficiencia hepatorenal en el momento que se suministra el contraste. La seguridad del paciente, pedir que se retire todo, firmarle consentimiento, la preparación del paciente, consentimiento informado, retirar todos los objetos metálicos, se le dijo al paciente que en el momento del examen no puede mover los ojos, mantenerse quietico, dar las indicaciones. Posición del paciente para el TAC de órbitas, cabeza primero, decúbito supino. En esta imagen podemos observar, identificar la bobina de la antena correspondiente según el realizar. Aquí podemos observar unos cortes de los planos para en tal que se pueda observar con mayor facilidad este procedimiento. Localizador, aquí observamos en esta imagen. Podemos hacerlo en plano axial, plano coronal, plano sagital o oblicuo. Aquí en esta parte encontramos otras imágenes. Y con medio de contraste para que se pueda observar con mayor facilidad la resonancia de órbita. Gracias. Buenas, espero que estén bien. Les habla Jonathan Acevedo, estudiante del programa de Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAP. El día de hoy pues les voy a explicar muy básicamente lo que es el estudio por resonancia magnética del protocolo de cerebro y por esclerosis múltiple. Recordemos pues que la esclerosis es aquella enfermedad que afecta lo que es el sistema nervioso central, hablando específicamente cerebro y médula espinal, que es lo que lesiona la vaina de mieloma, que es el material que cubre, protege o rodea las células nerviosas, como son las neuronas. Para este estudio, ya conociendo las indicaciones clínicas,
preparamos al paciente, obviamente antes de ingresar tiene que firmar consentimientos informados por escrito para tanto ingresar al resonador como para la inyección del medio de contraste, retirar objetos metálicos del paciente, pertenencias, y se les guarda esto para el estudio y verificar la tasa de filtración glomerular mayor, que no sea mayor de 30. ¿Cómo posicionamos al paciente? Lo colocamos acostado en la mesa o en la camilla del resonador en la posición de cúbito supino, en el cual pues va a entrar primero lo que es la cabeza. Aquí en esta imagen podemos ver esto, cómo es que se posiciona o se ubica el paciente. Ahí pues detrás está lo que es el gantry. ¿Sí? El paciente se le coloca o se posiciona su cabeza en una antena que es de material rígida, ¿sí? Que se desliza hacia atrás para abrirla y hacia adelante para sellarla. Esta antena tiene el nombre de antena de cerebro o de neuronavegación. Esto también se le colocan unos audífonos que generan pues un vacío para recortar lo que es el ruido que produce el equipo, y una pera de plástico que sirve como alarma para cualquier episodio de ansiedad, ya que hay pacientes que sufren de claustrofobia de pronto por el encierro en el equipo y no toleren el tiempo del estudio. Volviendo nuevamente, vamos a ver cómo son los niveles de corte para este estudio, ¿sí? La planeación está pues en los tres ejes que son los axial, coronal y sagital. Se realiza pues el estudio muy parecido o prácticamente casi igual a lo que es el protocolo de cerebro de rutina. Esto adicionalmente pues se coloca lo que son las secuencias en T2 FLAIR sagital y las secuencias con medios de contraste gadolino. En el plano axial lo hacemos de dirección caudocraneal, ¿sí? De abajo hacia arriba, paralelo a la línea bicumisural, ¿sí? Esta línea pues es la del cuerpo calloso, que va desde la rodilla, que es la parte anterior, hasta el esplenio del cuerpo calloso, que es la parte posterior de este. En el plano coronal la tenemos en dirección antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, paralelo al tronco cefálico, ¿sí? Para referencia, el corte medio sagital. En el plano sagital, de derecha a izquierda, ¿sí? Paralelo a la línea mesencefálica y ortogonal de los localizadores tanto axial y coronal. Aquí podemos ver cómo se realiza los localizadores, ¿sí? Este es el del plano axial. Aquí tenemos el del plano coronal y el del plano sagital. Así es como se ubica para reconstruir las imágenes. Este cuadro representa lo que es el protocolo de cómo se programa para la adquisición de las imágenes, ¿sí? Las secuencias a utilizar pues son en T2, DP, T1, T2 FLAIR y T2 FLAIR en diferentes planos, ¿sí? En T2 en el plano axial con un tipo de frecuencia de FSE, un tiempo de eco de 80 a 120, un tiempo de repetición de 2800 a 4000 milisegundos. Esto, grosor de corte de 5 milímetros, un intervalo GAR, que es el intervalo entre corte a corte de 0.5 milímetros, un campo de visión o un field of view de 24 con una matriz de 416 por 416, adquisiciones que vamos a tener son 2, y la dirección AP, y la dirección de fase que es AP. Así sucesivamente con los otros, con las otras secuencias, ¿sí? Podemos ver que el DP axial, en el plano axial, con un tipo de frecuencia también de FSE, con un tiempo de eco de 14 a 20, un tiempo de repetición de 2800 a 4000 milisegundos, un corte también de 5 para todas las secuencias, un intervalo de gap de 0.5 también para todas las frecuencias, un field of view de 24. Esto cambia solamente en el T2 FLAIR, la matriz, que es de 352 y 224, ¿sí? Esto, las adquisiciones en el T2 axial
son 2, en el PD axial son 2, en el T1 axial son 1 o 2, en el T2 flare sagital es de una adquisición y de T2 flare son 2, ¿sí? En el tipo de secuencia, pues en el T1 tenemos un espineco, en el T1 axial, en el T2 flare, tanto sagital como axial, utilizamos un tipo de secuencia FATS-FATS. Este tipo de secuencia lo que nos ayuda es a quitar artefactos, ¿sí? En la imagen. Aquí, entonces ahí ya explicamos lo que es la parte del estudio simple, ahora con medio de contraste, que solamente utilizamos la secuencia T1 con gadolinio, medio de contraste en los 3 planos, que tenemos un tiempo de secuencia de Spineco, un tiempo de eco de -25, un tiempo de repetición de 465 y 650 milisegundos, un grosor de corte de 0.5 milímetros, un intervalo gap de 3, un filo vivo de 24 para las 3, lo mismo que la matriz de 416 por 416, adquisiciones de cada uno 2, y la dirección de fase es lo único que varía, que en T1 es AP en la parte axial, el T1 en la parte coronal es DI y el T1 en sagital es SI. Y lo mismo, bueno, diferencia para las 3. Entonces aquí terminamos ya de explicar este protocolo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Goy y voy a hablar sobre el protocolo del cerebro de resonancia magnética. Las indicaciones clínicas para este estudio son cefalea, trastornos neurodegenerativos, accidente cerebrovascular, síncope, enfermedades infecciosas e inflamatorias, lesiones tumorales, metásticas, convulsiones, patologías vasculares. La preparación del paciente para este estudio es consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador, tanto como para la inyección de medio de contraste. Retirar todos los objetos metálicos del paciente. Verificar la tasa de filtración glomeral mayor a 30. La posición del paciente, aquí como lo vemos en la imagen, la cabeza va primero al gantry. Posición del paciente de cúbito supino. Localizadores en plano axiales, lo vemos axial, sagital, coronal y sagital. Vemos los cortes, los localizadores en plano coronal y los localizadores en plano sagital. El nivel de corte en plano axial, la dirección caudocraneal paralelo a la línea bicomisural. Esa línea es en tangente a los márgenes inferiores de la rodilla y el extremo del cuerpo calloso. Y en plano coronal, la dirección anteroposterior paralelo al tronco del encéfalo. Corte medio sagital. En plano sagital, dirección derecha e izquierda paralelo a la línea mesencefálica y ortogonal a los localizadores de axial y coronal. Aquí tenemos la tabla de secuencias. El View, el TIE, el T, la TR, tipo de las secuencias, y en gadolinio tenemos todos los protocolos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Nini Moncada. El tema que les voy a hablar es sobre resonancia de hombros simple y con contraste. Las indicaciones para realizar este estudio son las siguientes: síndrome de atrapamiento, ruptura tendinosa, anomalías de la Brun, quiste sinovial, bursitis, capsulitas adhesivas, neuropatía por atrapamiento, fracturas ocultas, osteoporosis vascular, tumores óseos y de partes blandas.
Las contraindicaciones para este examen son pacientes con marcapasos, cuando hayan un sujetador de aneurisma ferromagnético, material médico implantado recientemente que no sea de titanio, cuando el paciente sufre de claustrofobia o demasiada ansiedad. La seguridad del paciente y del equipo. El poderoso campo magnético del sistema de resonancia magnética puede atraer objetos hechos de ciertos metales, como por ejemplo el ferromagnético. Puede moverlos o de forma repentina y con gran fuerza. Esto plantea un posible peligro para el paciente y cualquier persona que se encuentre en la trayectoria del objeto. Atraerá todos los objetos del cuerpo que contengan hierro, tales como un implante médico, ciertos sujetadores de aneurismas o ciertas bombas para medicamentos. Pueden dañar un audífono externo o hacer que un marcapasos cardíaco, un estimulador eléctrico o un neuroestimulador funcionen mal. La preparación del paciente. Retirarse todos los objetos de metal. Se recomienda el uso de batas para evitar interferencia con ciertos tipos de telas. Un ayuno de 6 a 8 horas, el examen de creatinina, canalizar el paciente con una vía periférica en caso de que se administre contraste, verificar si el paciente sufre de claustrofobia y explicar el procedimiento que se va a realizar. La posición y orientación del paciente. El paciente se coloca en decúbito supino con el brazo extendido en leve rotación externa o en posición neutra. En resonancia magnética de hombro, la posición del brazo influye en cómo se delimitan las estructuras anatómicas y si no es correcta, no se identifica con nitidez el tendón subescapular y la posición larga del bíceps. Para la mayoría de las exploraciones, el paciente se coloca en decúbito supino, bien con la cabeza hacia el gantry, el estudio de la cabeza con el cuello y miembros superiores. La cabeza va primero que los pies. Identificar la bobina o antena correspondiente según estudio a realizar. Antenas de superficie. Esta puede ser bobinas para usos múltiples o con un fin específico. Son aquellas que solo se recepcionan señal, comúnmente llamadas antena de recepción. Por lo general son de tamaños variables, versátiles, que nos permiten una gran variedad de usos. Identificador de localizadores en los 3 planos: coronal, axial y sagital. En el corte axial centra en línea articular glenohumeral desde por encima de la articulación del acromión clavicular hasta debajo de la articulación glenohumeral. En el corte coronal, siguiendo la dirección del tendón central supraespinoso sobre el coronal, asegura que el centro del campo de visión está en medio de la articulación. Y en el corte sagital, perpendicular suprema espinoso y paralelo a la articulación glenohumeral. Identificar la planeación de cada uno de los protocolos. Anatomía y planos de referencia en la exploración de resonancia magnética del hombro. En esta imagen A, anatomía del hombro, imagen potenciada en T1 sagital oblicua. Podemos observar acá acromión, húmero, glenoidal escapular, músculo supraespinoso y su tendón. En B, las imágenes en plano coronal oblicuo son paralelas al tendón supraespinoso. Se deben planificar sobre imágenes axiales en las que se identifica el tendón supraespinoso y, si no fuera posible, de manera alternativa a perpendiculares a la cavidad glenoidal escapular.
que es esta imagen. Y en la imagen C, corte axial, se deben incluir desde el borde superior del acromión a la porción inferior de la articulación glenohumeral. Debe planificarse sobre la imagen coronal. Acá podemos observar la imagen C. Las imágenes sagitales, en la imagen D, sagital oblicuo. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Montes Parada, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia. Les voy a hablar sobre el protocolo de abdomen, las indicaciones clínicas: cirrosis, hiperplasia nodular focal, adenoma hepático, hemangioma, grasa focal, cardiograma hepatocelular, quistes hepáticos, hemocromatosis, hemosiderosis, infiltración grasa, preparación del paciente, consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador, consentimiento por escrito de autorización de inyección de medio de contraste, retirar todos los objetos metálicos del paciente, verificar tasa de filtración glomerular mayor a 30, posicionamiento, cabeza primero de cúbito supino. Tenemos que colocar el paciente de esta manera. Localizadores en plano sagital. Localización sagital, fuente propia, localizador coronal, localizador axial, localizador plano coronal, localizador sagital, localizador coronal y localizador axial. Nivel de corte. La planeación de los ejes axial y coronal se deben realizar en FOF, que cubre en su totalidad la cavidad abdominal. Se debe realizar secuencia dinámica tras la inyección de medio de contraste. Es recomendable realizar una fase precontraste y luego de 3 a 5 fases con contraste, fase arterial, portal, equilibrio y fase tardía. Plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección cráneo-caudal de las bases pulmonares hasta las crestas ilíacas. Se utiliza el ganting respiratorio o inspiración sostenida. Plano coronal. Se plantea a partir del eje axial y sagital desde la pared anterior abdominal hasta la pared posterior del abdomen. Se utiliza el ganting respiratorio o inspiración sostenida. Las secuencias: el coronal, coronal, axial, axial, coronal, axial. Tipo de secuencia: MS, grosor del corte, F lectura, FOD fase, dirección de la fase. Y la secuencia es plano axial, tiempo de secuencia FL 3D, TE 225, TR 5, grosor del corte 2.5, F lectura 390, FO fase porcentaje 75, dirección de la fase AP. Gracias. Buenas, mi nombre es Humberto Parada Fuentes. Hoy vengo pues a hablarles de protocolos de colangiografía por resonancia. Este estudio se manda cuando hay indicación médica, pues donde se puede identificar una obstrucción biliar, una colecistitis, una estenosis benignas o malignas, una citadenoma biliar y citadenocarcinomas, un pseudoquistes pancreáticos, una pancreatitis pues crónica, una colecistitis aguda, donde podemos observar cálculos y cánceres pancreáticos. Para este estudio tenemos que tener una preparación, tenemos que llenar unos consentimientos antes de ingresar pues al resonador, un ayuno de 4 a 6 horas, un consentimiento informado por escrito donde autorice la inyección de un medio de contraste pues si lo necesita. Tiene que tener un retiro de todos los objetos pues metálicos que tenga el paciente, verificar la tasa de filtración del glomerular que sea mayor a 30. Para este estudio, el paciente debe ingresar resonador con la cabeza primero de cúbito supino, así como pues, observamos en la imagen. Aquí podemos observar los tipos de pues, cortes. Una localización es
en planos axial, donde observamos que pues, tenemos cortes sagitales, coronales y axiales. ¿Sí? En plano axial tenemos sagitales, coronales y axiales. En la localización de plano coronal tenemos planos sagitales también, planos coronales y planos axiales. En la localización radial también tenemos cortes sagitales, cortes coronales, cortes axiales. Y en la localización coronal en 3D también pues tenemos unos cortes axiales, coronales y axiales. En estos cortes podemos hacer una planeación del eje axial y coronal. Se debe realizar desde un feluvio que cubra pues, la totalidad de la cavidad abdominal. También tenemos que hacer una secuencia T2 de TC, FC, corte único y grueso que se obtiene pues, en diferentes oblicuidades, aproximadamente 12 imágenes centradas en el pseudoma plano radial, que es lo que vamos a observar. En la secuencia de 3D T2 se realizará una navegación del granti respiratorio para luego realizar una reconstrucción por el proceso. En los planos axial se debe del eje coronal al sagital una dirección caudocraneal desde la base del pulmonar hasta la cresta ilíaca. Se utilizará pues el granti para respiratorio en la expiración sostenida. Pues se le va a decir al paciente que sostenga pues por unos minutos la respiración. En el plano coronal, a partir del eje axial y sagital, desde la pared anterior abdominal hasta la pared posterior abdominal, se utilizará el granti respiratorio y expiración sostenida. Para esto vamos a utilizar unos parámetros en unas secuencias, como son unos planos. En el plano coronal vamos a tener un tiempo de secuencia TC con un TEC de 85, un tiempo de eco de 85, un tiempo de reconstrucción de 850, con un grosor de corte de 6, con un filuvio de 350, con un filuvio de fase de 100 y una dirección de fase de RL. En el plano axial vamos a tener un TC también de un tiempo de eco de 85, un TR de 850 igual, un grosor de corte de 6, un filuvio de 6, un filuvio de fase de 75 y una dirección de AP. En el plano coronal vamos a tener un TC de IR por un tiempo de eco de 80, con un TR de 1000, con un grosor de corte de 3, con un filuvio de 80, por un filuvio de fase de 85 y una dirección de fase de RL. En el plano axial de SIR vamos a tener un tipo de frecuencia TC de IR con un tiempo de eco de 80, un TR de 1000, un grosor de corte de 4, un filuvio de 350, un filuvio de fase de 75 y una dirección de fase de AP. En una secuencia de un plano coronal de un TC fase de corte único, pues vamos a tener un tipo de secuencia TC también, de un tiempo de eco de 750, de un TR de 4500, de un grosor de corte de 40, de un filuvio de 250, un filuvio de fase de 100 y una dirección de fase de RL. En la secuencia 3D, tridimensional T2, es un plano coronal, vamos a tener un tipo de secuencia TC de un tiempo de eco de 625 con un TR de 1600, un grosor de corte de 1.5, un filuvio de 380 y un filuvio de fase de 100 y una dirección de fase de AP. Muchísimas gracias.